Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Remavit Podcast. No es una charla más, pero hoy estamos con el episodio de Goticas de Amor para la familia, con la familia, en la familia, por y todas las conjunciones o artículos conectores en la lingüística con respecto a este término. Hoy estamos juntos con mi esposa María Los Ángeles y mi nombre Milton García. Amor. Un saludo especial para estas bellas personas que se unen con nosotros a un programa titulado, como decía mi esposo, Goticas de Amor. Y las goticas, cuando hay esa sequedad, traen refrigerio. Y esa es la intención hoy, que esta gotica traiga algo de refrigerio a su vida, a su casa, a su familia, a sus hijos, a su relación de pareja. Sí, algún día nosotros le decíamos que no le pusimos a este podcast manantial de amor por la familia. No, porque pues a veces uno no tiene esa capacidad y no somos tan petulantes como para decir que de aquí sale todo el chorro. Lo que podemos decir es que damos goticas, damos tips, damos consejitos y pequeños detalles. Y aquí estamos para eso. Entonces hoy quiero que entremos de una vez en materia. Hoy vamos a hablar un tema bastante polémico en el buen sentido, y es la diferencia entre reparar y restaurar. Reparar y restaurar. La diferencia de esas dos palabras. No, perdón, reparar y reemplazar. Porque reparar y restaurar es muy similar, aunque hay una diferencia. O sea, hoy vamos a hablar de reparar y no reemplazar, perdón. Nuevamente. Nos toca restaurarnos primero a nosotros para no ser reemplazados. Otra vez. El lenguaje. El lenguaje. Entonces es reparar, pero no reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí. Repitamos. Perfecto. Reparar, no reemplazar. Exacto. Y lo queremos repetir durante toda la emisión del podcast, es que nos hemos dado cuenta de la importancia de reparar y no reemplazar. Hemos estado hablando con mi esposa de estos dos temas, de estos dos términos, de estas dos palabras, y nos damos cuenta que hoy la sociedad se le facilita mucho reemplazar, ¿no? Y está pensando es más bien en reemplazar, hablando en situación de familia y de pareja, que no reparar. Entonces podemos analizar qué es reparar y qué es reemplazar. ¿Para ti qué sería reparar? ¿O cómo lo puedes explicar? Bueno, desde el rol de mujer, de ama de casa, es fácil cuando uno dice quiero reemplazar un accesorio, un mueble, un electrodoméstico que está en casa, y que me doy cuenta que realmente ya por más tiempo, antigüedad que tenga, por decir un electrodoméstico, uno dice, bueno, ya es hora de reemplazarlo y adquirir un electrodoméstico nuevo, pues porque ya es justo. Ya de pronto lleva 30 años, 20 años, no funciona de la misma forma, con rapidez. Sí. Ya no presta el servicio de la misma manera. Sí, en ese caso de reemplazar. Sí. ¿Sí? Si lo vemos desde ese punto de vista, algo material, algo físico. ¿Y reparar? Reparar es si vuelvo al tema, al punto de un electrodoméstico de casa, y veo que ese electrodoméstico se adquirió hace poco, está funcionando bien, pero desafortunadamente, por decir, le cayó una gota de agua al motor de la licuadora, digo, no, todavía se puede reparar. No es momento, no está para reemplazarlo. Todavía se puede hacer algo para reparar, por decirlo, el motor de la licuadora. Y en el caso ya aplicativo a estos dos términos con respecto a la familia, hoy estamos con una cultura de otro país, para no decir y no meternos en líos respetando las culturas, de que hoy es más fácil reemplazar que reparar. Porque la reparación exige esfuerzo, exige deseo, exige trabajo, porque lo obliga a uno a analizar, lo obliga a uno a mirar qué componente tal vez, qué tornillo hay que ajustar o qué cuestión hay que tal vez que modificar para que siga funcionando la cuestión.
en este caso del artículo particular. Pero en el caso de familia, hoy se piensa, por ejemplo, en la situación de cónyuges, se piensa más bien en reemplazar a la pareja que no reparar a la pareja. Ujú. ¿Qué situaciones consideras tú que sean necesarias o que sean buenas reparar? ¿Qué cosas se pueden dañar en una pareja o en una familia que en cambio de reemplazar se vería lo importante de reparar? O sea, es decir, antes de que reemplace a su esposo, a su Sí, esposa. exacto. Antes de reemplazarlo, piensa en reparar qué, por ejemplo. Claro, o sea, yo creo que esto pues ya se ha repetido en varias oportunidades. El tema de no hay pareja perfecta, no hay familia perfecta, se presentan situaciones y en medio de esas crisis, diferencias que hay en familia, se puede, se debe reparar y no cambiar a su cónyuge, ¿sí? Entonces, ¿qué temas hay o qué situaciones se puede reparar la comunicación? Uy, sí. ¿Sí? ¿Entre nosotros consideras que la hemos reparado? Sí, claro. Entre nosotros. Nosotros, No hablando, Víctor y echando, María. exacto, no echando chisme de otros, sino No. plenamente de nosotros. ¿Sí Claro. consideras que se ha reparado en algo? Sí, estamos, yo creo que hasta que Dios nos lleve a su presencia en el tema de nuestra relación de pareja, siempre va a haber dificultades, diferencias, pero lo bonito entre nosotros es que hablamos, expresamos. Obviamente dejamos que si hubo una diferencia, como que baje la espuma, ¿cierto? Baje el momento de Eufórico. efervescencia y calor y vamos a dialogar. Estamos dispuestos a hablar, a expresar, a negociar y considero que eso es un momento de comunicar, que estamos dispuestos a hablar, a comunicarnos, a tener esa buena comunicación con la intención de reparar esa relación de pareja. Y que en medio de esa situación de hablar de la comunicación lo mejoramos también. Sí, porque ponemos asuntos claros y directos. Nosotros no somos superfluos en la comunicación, sino somos muy directos en el asunto. Por ejemplo, en una situación de una reparación de un vehículo, a veces buscamos la reparación y no la prevención, porque ahí entraría otro término un poquito más ajeno a la situación, pero tiene una relación muy cercana. A veces no se previene y se espera hasta la reparación, y la reparación a veces es costosa, ¿o no? Yo te lo he demostrado, por ejemplo, con el carro, que hay personas que se descuidan. Un ejemplo, por ejemplo, el cambio del aceite. El cambio del aceite hay que hacerlo a los 5.000 kilómetros. Y hay gente que lo deja a 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros y se ahorran, entre comillas, un dinero, pero el daño va a ser mucho más grande y la reparación va a ser más costosa porque no se hizo el trabajo preventivo cuando se tenía que hacer y se llegó solamente hasta la reparación. Entonces, hay que mirar que si nosotros podemos prevenir eso, sería también muy bueno, para no solamente llegar a la reparación, sino peor aún al reemplazo como tal. Entonces tendríamos que evitar esos dos puntos. Pero bueno, frente a esto, ¿consideras que sí hemos reparado cosas? Sí. Como la comunicación. Sí, claro. Si hablamos de algo puntual, la comunicación es una de las áreas que nosotros como esposos hemos trabajado para reparar. Porque yo creo que usted ya han escuchado en algunas oportunidades en el caso que a veces se presentaban silencios. Uno como mujer siempre quiere hablar. El varón quiere hacer silencio, pero que esos silencios no se extiendan, ¿sí? Y durante ese tiempo sí, hace poco tuvimos ese momento de decir, bueno, ya vamos a ir mejorando, ¿sí? Y si lo hablo de manera puntual y aquí públicamente he notado y valoro el esfuerzo que mi esposo ha hecho por estar siempre dispuesto a la comunicación y a corregir situaciones que uno tiene personalmente. Pero ¿dónde sucedió esto? En un momento de comunicar y de decir, no vamos a reemplazar. No vamos a reemplazar en nuestro corazón, en mi corazón nunca ha estado. Mi esposo decía, hoy día en esta época moderna es fácil para todas las edades, porque no podemos decir ahorita que para los jóvenes es fácil cambiar de pareja, no, para los adultos hoy estamos viendo eso también.
Pero en nuestro caso nunca ha estado en nuestro corazón, en mi corazón, decir, ya no me aguanto más a mi esposo, lo voy a reemplazar. Eso no. Sí, claro. Sí, Y en mi entonces, corazón también, obviamente, está igual. exacto. Entonces, en la última diferencia que tuvimos, noté como mujer esa disposición, ese esfuerzo, ese poner De mi parte. de tu parte para poder reparar la comunicación. Ok. La Biblia está llena de reparaciones. Pensábamos y mirábamos y recordé un texto en el que está Jesús de Nazaret caminando buscando a sus discípulos y particularmente está en uno de los evangelios que es en Mateo capítulo 4, versículo 21 y dice que Jesús pasando por allí vio a unos hermanos llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. Uno dice, pues hasta ahí no está diciendo nada. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando Una red. las redes. Estaban remenando, reparando las Reparando. redes. Exacto. Nosotros entre familia a veces no buscamos la reparación, sino que dejamos que el hueco sea grande, la distancia sea grande, el aislamiento nos llegue y cada uno en su mundo y esa situación y esa división familiar se agranda tanto que ya es luego muy complicado de reparar. Más encima no está la actitud correcta o la voluntad de que eso se repare. Entonces, hoy un llamado para las familias y el objetivo de este podcast hoy sería, busquen reparar lo que toque reparar. Pero hay que analizar qué está dañado, qué está incorrecto, qué está funcionando mal. Y si podemos poner de nuestra parte, pues poner de nuestra parte para que la cuestión se repare. Aquí lo bonito es que estaban reparando las redes. A veces en las familias se necesitan que hayan redes, ¿no? Hoy se habla mucho de redes sociales, hoy se habla mucho de las redes y yo pensaba y decía, ¿por qué se le llaman redes sociales? Alguien decía por ahí, las redes sociales son para atrapar, pero en otro caso, el punto de llamémoslo así, la esencia del término de la red es que se puedan hacer conexiones, que puedan haber muchas conexiones entre personas ajenas, entre nosotros y todo, pero a veces sucede que tenemos muy buenas relaciones sociales o muy buenas redes sociales hacia afuera de la familia. Tenemos muy buenos amigos, tenemos muy buenas personas o lo que nosotros hemos hablado con mi esposa de familia y parentela. Entonces la Biblia habla de eso. La Biblia le dice un día a alguien, apártate de tu tierra y de tu parentela, vete de tu tierra y de tus parientes, pero los manda en familia. Entonces, a veces somos muy buenos para tener relaciones y reparar relaciones hacia afuera del hogar y tener muy buenas redes sociales afuera y en la propia familia un descrédito total, una división, un problema grave que no se le ha puesto el sentido y el asunto como tal. Entonces, hoy un llamado es, ¿qué hay? ¿Qué cosa está mal? ¿Qué situación está incorrecta? ¿Qué se debe reparar? Mi esposa hablaba de la comunicación, importantísima. Yo creo que la palabra más importante dentro de la reparación para una familia es que haya una reparación en la comunicación. Si esa comunicación está sana y está correcta, se pueden hacer muchas cosas, porque hay conexión, ¿no? Ya. Pero muchas personas se interesan, es como dice la Biblia católica, son ovejitas para con los de afuera y leones para con los de adentro. Y en esa parte cuando dices muy ovejitas con los de afuera y muy Leones león para con los de adentro. para con los de adentro. Yo considero también que otra área que se debe reparar en familia, en el hogar, es las expresiones de amor. Uy, sí. Sí. Son básicos porque se escucha, yo ya me cansé de expresar, de demostrar, de manifestar amor porque de pronto no se recibe de la otra persona. Y es algo fundamental, reparar el amor. Y en esto uno dice, bueno, si tomamos nuevamente las dos palabras, reparar o reemplazar, reparar más no reemplazar. Y uno de pronto, no sé si alguno de los que nos están escuchando de esta audiencia, dice, pero bueno, ¿yo cómo voy a reemplazar a un hermano? ¿Cómo voy a reemplazar a mi papá? ¿Cómo voy a reemplazar a un hijo? ¿Cómo voy a reemplazar a mi pareja? Pero no solamente yo creo que se habla es de reemplazarlo con otra persona, sino también es
quitarle el lugar. Exacto, la importancia. La importancia que tiene cada integrante de la familia. ¿Lo puede reemplazar? ¿Un celular? Claro, con un celular. Lo puede reemplazar con estar fuera de casa y dándole más importancia a sus propios amigos, a sus propias salidas, ¿sí? Lo puede reemplazar de pronto con las mismas, como tú dices, las redes. Un hobby. Deporte, el gimnasio. Hay gente que reemplaza a la familia por estar en el gimnasio y se la pasa allá metido todo el tiempo. En cambio de quedarse en familia, quedarse en casa, establecer una comunicación y una relación, entonces se buscan son rutas de escape y eso es reemplazar. Sería bueno que analizáramos de qué forma usted que nos está escuchando, si evalúa de qué forma está reemplazando a ese integrante de su hogar. Por ejemplo, el trabajo también en muchos casos es una ruta de escape, es una ruta para reemplazar la importancia de la familia. Entonces, yo conozco hombres que, con los pocos que hablo en el sentido de la consejería, me dicen, pastor, yo no es que no sea responsable, sino que es que no quiero llegar a la casa. Entonces me quedo en la empresa, hago extras, digo que hago doble turno, me quedo 4 o 5 turnos, me quedo los fines de semana, los domingos, los festivos. No es porque sea responsable, sino porque no quiere llegar a la casa. Reemplazó a la familia, reemplazó el ambiente, el tiempo de la familia por estar en otro lugar, con otras personas. Okay. Y si nosotros lo hablamos desde el punto de vista eclesiástico, sí, ministerial. Sí, también. Uf. Suele pasar. Suele pasar donde se escucha. Yo analizaba en estos últimos tiempos si nosotros en algún momento, porque uno en este trasegar, en esta carrera que estamos viviendo, analizábamos si de pronto como padres, como integrantes de familia, reemplazamos a nuestros hijos, en este caso a nuestras hijas que estaban pequeñas por el ministerio, y uno hace como una remembranza. Sí, yo decía, Dios, delicado, porque yo sé que nosotros hablamos mucho del tema que tomamos decisiones trabajábamos los dos antes de que nacieran las niñas y tomamos un tiempo, en mi caso como mujer, hacer esa quietud en mi parte ministerial para dedicarme a cuidarlas, ¿sí? Pero uno dice más, ¿será que en algún momento en mis actividades ministeriales reemplacé mi función, mi tarea como esposa, como mamá? Porque a veces uno escucha dentro de la iglesia líderes, ministerios que reemplazaron su familia por dedicarse de lleno 100% a su propia familia. Hubo un descuido y ya cuando se ve los resultados no favorables, los hijos mal, el matrimonio mal, la casa mal, y suele pasar que muchas veces dentro del mismo ministerio ahí está ese riesgo de reemplazar. Claro, hay que tener un equilibrio. No estamos empujando a nadie a que deje el trabajo ministerial, ni mucho menos, sino que busque ese equilibrio. El equilibrio entre la familia, la importancia que tiene la familia, porque a veces uno escucha y a veces uno medita la situación que uno entrega toda su vida, entrega toda su fuerza a una empresa, y cuando la empresa lo bota, lo saca, le da una indemnización o una liquidación, y ya con 1, 2, 3 millones de pesos se quiere solventar o se quiere tapar lo que se reemplazó tiempo atrás. Y va uno y mira y analiza a la edad que ya nosotros tenemos, decimos, no, qué importante es la familia de haberla cuidado desde el principio, para no luego echarle la culpa al diablo, porque a veces se reemplaza la importancia de la familia, de la pareja, de los hijos, del hogar, y cuando ya todo se desbarata, no, entonces oren para que Dios bendiga mi hogar, cuando no era así, no se reparó a tiempo. Sí se pensó en reemplazar, pero no se reparó. Dentro del término de reparar y restaurar, que lo dijimos al inicio, también hay una diferencia. Hay cosas restauradas pero no reparadas, que hay que analizarlo también. Hay un programa en el sistema de cable de nuestro país, es X canal, para no hacer publicidad ni mucho menos, pero el título del programa sí lo voy a decir, precisamente se llama Restauradores. ¿Tú te acuerdas que yo lo veía? A mí me gustan esa clase de programas. Y es un hombre que le llevan ciertos artículos vintage, que hoy se les llama vintage, pero realmente son viejos,
porque hoy se le cambió el término a lo Artículos viejo. antiguos. Eso, a lo antiguo o a lo viejo ahora se dice vintage. Entonces uno ya no se viste, ya uno dice no se viste a los años 90, sino vístete vintage, colócate ropa vintage, y no es ropa vieja, ropa de segunda. Una decoración vintage. Eso, la decoración en vintage es la decoración de los muebles de la mamá y del abuelo. La máquina de escribir manual. La de coser. La de coser Singer. Eso, la de la Singer, la negrita Z, esa yo me la conozco. El televisor de tubos. Uy, sí, ese televisor era olímpico. Pero a él le llevan esta clase de artículos y le dicen, necesitamos que nos lo restaure. Pero resulta que hubo un caso una vez en el que le llevaron un dispensador de Coca-Cola, un dispensador así de estas bebidas, y él dijo, yo se los puedo restaurar, pero no va a quedar funcionando original porque esas piezas ya no existen. Entonces, capto esa información que encuentro ahí y digo, o sea, él lo pudo restaurar, pero no reparar. Restaurar es lo externo. Entonces él decía, yo le puedo ubicar el tono del color rojo, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el color rojo de Coca-Cola no se llama rojo. En la tipografía o en la litografía o en el concepto de la publicidad, ese rojo se llama magenta. Entonces no es un rojo normal. Uno ve rojos y uno dice, no, ese no es. Pero uno ve ese tono específico y uno dice, ese es el rojo Coca-Cola. Y ese se llama magenta. Entonces él decía, yo le puedo pintar, le puedo colocar calcomanías exacto y todo, pero por dentro no va a quedar funcionando. Y a veces en la familia, dentro de cónyuges o de la pareja o de las relaciones entre padres e hijos, hay cosas que quedaron restauradas por fuera, quedaron muy bonitas, pero no fueron reparadas en lo interno. Y el Señor, yo recuerdo que también hay otra ilustración muy cercana también a la que hemos leído, y es que cuando los pescadores están pescando, Pedro está pescando, se le acerca al maestro y le dice, ¿qué están haciendo? Entonces él dice, pues llevamos pescando toda la noche, pero no hicimos nada. La forma fácil es que hubiera dicho, no te preocupes, vas a encontrar una barca llena de pescados en la playa. Pero el Señor le dice, no, devuélvase y ahora va a lanzar la red a la derecha, la va a hacer otra vez a la manera. O sea, devuélvase al origen y vaya y organícelo a mi manera. O sea, busque la reparación de lo que como yo se lo estoy diciendo. No es simplemente restaurar, es reparar, es ir al origen del asunto y no solamente buscar la restauración de decir, ya como sonrío, pero sonriendo con la boca y en los ojos teniendo una amargura. O sea, ir a la raíz de la situación que está afectando esa familia. Exacto. No ir por compañitos por encima y pensar de que ya todo fue reparado, no. La idea es ir a la raíz de la situación. Del asunto. Yo soy partidario y con mi esposa lo hablamos de que no hay que dormir el monstruo en la casa. Hay que matar el monstruo en la casa. Ustedes dicen, ¿y cuál es el monstruo? ¿O quién es el monstruo? No, es qué situación es la que los lleva bombardeando tanto tiempo, que está ahí apaciguada, que a veces no los muerde. Usted dice, no, todo está controlado. Pero va uno y analiza y el monstruo está ahí simplemente al lado de la cama durmiendo. Pero tenemos es que expulsarlo o matar a ese monstruo como tal. Entonces, ¿qué cuestión hay que reparar en casa? ¿Qué cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el detonante que a veces ustedes están bien, pero uno dice, pero ¿por qué a veces estoy bien y a veces estoy mal como pareja? Es porque no se ha reparado de 100% y de raíz, como tú dices, el asunto que tanto aqueja. Y pues yo creía también que algunos estarán diciendo, pero es que yo he analizado y no encuentro dónde está la raíz del problema. Como que la persona, sea el hombre, sea la mujer, sean los hijos, trabajo, analizo y no encuentro dónde está la raíz del problema. Por eso nosotros vemos que hay personas que buscan al liderazgo, a los pastores, para que se les oriente, para poder lograr descubrir cuál es la raíz. Pues nosotros podemos dar pautas, pero realmente es la persona que hace parte de esa familia. Pero lo que yo sí puedo decir acá, cuando se está hablando aquí de encontrar la raíz de esa situación para reparar realmente esa familia, tenemos el mejor ayudador, que es el Espíritu Santo, que ayuda a entender, a detectar, a identificar cuál es el problema que se está presentando allí en el hogar, en la familia, y poderlo reparar. No sé si tú has tenido alguna experiencia donde el Espíritu Santo nos ha hecho entender que porque uno se pregunta, pero ¿qué es? ¿Por dónde es? ¿Qué hablo? ¿Qué le digo? Y uno encuentra realmente en esa bonita relación con Dios y con la ayuda del Espíritu Santo
el Espíritu Santo le habla a uno. Ahí está. Es que la Biblia lo responde y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó orar, porque le faltó ayunar, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Cuando uno se involucra en el conocimiento bíblico, cuando se involucra en el conocimiento del estudio de la mente, de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de la otra persona, empieza uno a encontrar y decir, es que esto no lo conocía. Por ejemplo, por decir algo, en consejerías, en espacios que nosotros tenemos de terapia con parejas y familia, una persona me decía en estos días, en este tiempo, me decía, si yo hubiera sabido esto antes de llegar a este problema, yo me lo hubiera evitado. Le digo, ahí es donde está, donde se cumple esa palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces uno tiene que aprender a estudiar, tiene que uno aprender a leer, tiene que escuchar a los eruditos, tiene que escuchar a los sabios. A nosotros nos gusta escuchar mucho a las personas porque todo el mundo siempre nos va a enseñar algo. Aún en las consejerías que nosotros brindamos y nos sentamos con las personas, yo he aprendido mucho. Pero también, como tú dices, hay momentos en que uno queda perdido y uno dice, no tengo ni idea. Uh-huh. En este caso particular, de forma personal, yo no sabía qué era ser papá. Yo no conocía los roles y toda la gama de responsabilidades y deberes, pero también de derechos que tengo como papá. Y a mí me ha tocado Espíritu Santo, muéstrame, dime cómo lo debo hacer. Porque yo creo que la paternidad y la maternidad es la única carrera que le dan el diploma a uno y le dicen aprenda. En cambio, en el resto de profesiones, uno aprende y luego le entregan el diploma. En este caso, el diploma es el niño y luego le dicen, tome el niño y aprenda a ser papá. Y uno no sabe, uno no hace un curso, uno no tiene un posgrado de paternidad o maternidad. Uno lo aprende a punta de golpes en medio de la situación. Entonces, a veces por desconocimiento, por ignorancia, por no preocuparse por estudiar, por aprender, por la necesidad de la escritura, de la psicología, de la psiquiatría, de la historia, de toda esta gama de materias anexas a la teología, que también son importantes y buenas, entramos en choques y se forman problemas y se dañan cosas. Por ejemplo, el que no aprende administración teniendo un hogar, se va a ganar problemas. Entonces va a tener que reparar una conducta de comprador compulsivo, de gastador en cosas innecesarias, de simplemente estar gastando y no invirtiendo, de estar siendo adicto a comprar algo para tener una satisfacción personal y emocional y ya, pero se va a ganar un problema y es deudas tras deudas, una carta financiera testimonial frente al Estado de una muy mal puntaje como tal. Entonces, si nosotros nos preocupamos y le decimos, Espíritu Santo, muéstrame, porque a veces uno quiere buscar el problema afuera y a veces el problema es uno, uh-huh. Es uno mismo. En muchas ocasiones el Espíritu Santo me ha dicho, el problema es usted. Y yo era, Señor, muéstrame cuál es el problema que tiene mi esposa. Muéstrame, revélame, Señor. Uh-huh. Ábreme los cielos para mostrar la podredumbre de mis hijas. Y el Señor dice, no, la podredumbre no está allá. La situación está en ti. El problema es tú. El problema eres que no has cambiado la actitud. El problema es que no estás dispuesto para. El problema es que estás con ese mal hábito. El problema es que no quieres cambiar, no te quieres arrepentir. Porque hay gente con mucho remordimiento, pero no arrepentimiento. Uh-huh. Entonces, este tema es muy extenso, sí. Pero hoy uno de los objetivos era que ustedes y yo analicemos con mi esposa, que analicemos nosotros es que hay que reparar más que reemplazar. No reemplacemos a nuestros hijos. La fácil, que esta es la otra, lo de los hijos, lo que hablábamos nosotros de los hijos. Por ejemplo, en este caso, tú y yo hemos escuchado de que, no, ya me quedó grande. Señor, te entrego mis hijos. ¿Los quieres reemplazar? ¿Qué podrías tú explicarnos o darnos como una pauta de cómo no reemplazar los hijos, pero sí reparar a los hijos? ¿Qué piensas tú? Uno escucha, sobre todo en el caso ya de padres con hijos ya, digamos, sí, adolescentes, jóvenes, donde ya llega en el padre ese cansancio mental, emocional, por la adversidad que se ha presentado con los hijos. Y llega el momento en que ya no aguanto más, me rindo y lo suelto. Ya está grande,
ya le dije, él ya sabe qué tiene que hacer, que haga lo que quiera. Es dejarlo. Sí, tú eres muy disimulada y muy respetuosa, pero uno no dice así. Uno dice que haga su perfecta voluntad. Uno dice es que No, se sí, vaya sobre y todo haga. decir, Sí, no. exacto. Y entonces, En esa parte para uno decir, no voy si lo hablo desde mamá, es, no voy a reemplazar a mis hijos. ¿Cómo no sí. cómo hago para... ¿Cómo hago para reparar? ¿Qué áreas se tendría que uno reparar como papá o mamá hacia los hijos para no reemplazar? Para mí, la importancia, mostrarles cada día más la importancia que tiene ese hijo en casa, el valor que tiene ese hijo en casa, El precio, sí. el valor que tiene. Para reparar, no dejar de mostrarles el amor. Ujú. A pesar de que sean grandes, Sí, claro. a pesar de que sean ya jayanazos, perdóneme la expresión. O como dice una hermana, una compañera de la iglesia, los guaymarones. Eso. A pesar de que ya sean guaymarones, hay que seguir demostrando amor. Sí, claro, porque a veces dicen, ya no, ya está grande, ya se casó, ya hizo su propia vida, no necesita las expresiones de amor, no. Uno nunca dejará de ser padre. Y qué importante es siempre, como para mí en ese momento, poder, de qué forma lo haría para reparar el amor, reparar en casa, siempre mostrar amor, respeto, el valor que tienen esos hijos en casa. Lo vería por esa parte. Sí, porque es que nosotros, según la Biblia, uno siempre quiere meter el que no se le olvide el mandamiento que los hijos tienen que honrar a padre y madre. Y uno se los quiere inyectar y se los quiere, mejor dicho, tatuar si fuera posible. Pero también hay un mandamiento en contra, entre comillas, para que nosotros pues, lo tengamos en cuenta, y es no exasperéis. No provoquéis a ira a vuestros Imagínate. hijos. Sí, porque a veces uno se toma el rol de papá de una manera de autoritario, ser Sí, autoritario. y dictatorial. Y Ujú. dictatorial. Y exaspera a los hijos, tiende a manipular la palabra, si no honra a papá, mamá, le va a ir mal. No, eso no sería, porque también está un mandamiento para nosotros como padres, que es ese. Exacto. No provoquemos a ira a vuestros hijos. Entonces, desde el más allá nos están diciendo, vamos a ir aterrizando el programa, no sé si hay... La conciencia, nos Ajá. dice. Si a usted le parece estos podcasts importantes, le agradeceríamos que se suscriba, que nos regale su like, que lo comparta, que se lo regale, se lo envíe, el modo de poder compartir a otra persona, a una familiar, a un compañero, a un amigo, y eso nos ayudaría mucho como canal que es Remavit TV Góticas. y Goticas de Amor para la Familia. Entonces, aterrizando, ¿qué cosas hay que reparar? Que hay cosas que hay que reparar en casa. Yo le regalaría un tip y es primero, busque qué está dañado en la casa. ¿Qué cosas están dañadas en la casa? Primero, soy partidario de que así como está la casa, está el corazón de la persona. Entonces, una estrategia psicológica es que, por ejemplo, si uno quiere organizar su vida, empiece a organizar su ropa, empiece a organizar sus zapatos. Y en medio de la organización, de organizar papeles, de sacar basura, de arreglar tal lo que se repara, le llega a uno la solución de que hay que reparar también a nivel familiar y a nivel emocional. Entonces, primero analice qué es todo lo que tiene dañado en la casa y empiece a repararlo. Y usted dice, no, pero pues yo no tengo herramienta para hacerlo. Entonces, llévelo a que lo reparen. Pague por una aspiradora, la nevera, llame al técnico, un cable, si usted puede templar el cable, arreglar las cosas que están dañadas. Primero, las físicas. La segunda, ¿qué cosas emocionales y familiares y relacionales están dañadas? Y empiece a ponerle, como tú decías al inicio, trabajo por eso. Bueno, listo, esto es lo que está mal, esto es lo que toca reparar, listo, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a buscar ayuda y tener la disposición de ponerle sentido al asunto. Con mi esposa nos hemos dado cuenta que una de las estrategias que estamos tomando es ser muy conscientes de lo que decimos y lo que hacemos, para no atropellarnos dentro de nosotros. Porque es que en nuestro hogar somos 4 adultos y un niño.
Entonces imagínense la convivencia, si 2 es complicado, 4 imagínense. Somos 4 adultos, ya una pareja con dos mujeres mayores ya, 23 y 21 años, con sueños, con proyectos, con ideas de volar, con ideas de crecer, con deseos, con cosas que quieren hacer, y que esa relación no se dañe. Y también con el niño. Reparar tal vez. A veces nosotros no le ponemos sentido a los niños y creemos, no, los niños se tienen que aguantar. No, espere. Tal vez hay que reparar algo también en el niño. Tal vez hay algo que reparar, y es una buena imagen de un papá amoroso, de una mamá amorosa, pero también con un temperamento y un carácter fuerte, pero muy llena de amor, y muy lleno de amor el papá para con ese niño. Yo creo que si pudiéramos nombrar algunas cositas para ayudar a nuestra audiencia, ¿qué cosas reparar? Lo que tú estás diciendo en la parte emocional, en la parte la parte física de la casa, identificar eso, pero ya en la parte emocional sería reparemos el amor, reparemos el respeto, reparemos el tiempo en familia, ¿sí? Reparemos el rol que tiene cada uno como integrante de familia. Claro, si eso se identifica, y segundo, se quiere reparar, eso se logra. Por ejemplo, hay otra cuestión, y es reparar esta situación espiritual con Dios frente al hogar y la familia. Uh-huh. A veces no se repara eso, simplemente se restaura. Se restaura es, sí, Dios sabe que Dios y yo, y Dios sabe que yo lo amo. No, eso no se restaura. Eso se tiene que reparar de raíz. Si Dios no está en el asunto en la casa, es muy complicado que ese hogar salga adelante. Nuestro sol en la casa no soy yo no soy el principal en la casa. Mi esposa lo sabe, lo hemos hablado muchas veces. Mi esposa tampoco es la principal en la casa. Nuestros hijos, nuestras hijas tampoco es lo principal. Alguien puede decir, el principal es el niño pequeño. No, eso tampoco. Es Dios. Nosotros siempre recurrimos a Dios. Hacemos devocionales en familia, le pedimos todo al Señor que nos ayude, y ahí está la salida. Entonces, no solamente hay que reparar lo físico y lo emocional, sino también lo espiritual. Perfecto. Sin el ánimo de ser evangélicos o religiosos o místicos, pero si no está Dios, es muy complicado que esto se repare. Y lo que tú decías, el Espíritu Santo tiene una función. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. ¿Qué significa eso? Él es el que te muestra qué hay que reparar, y si el problema eres tú, pues ponte en las manos de Él para que te repare. Y eso le va a ayudar a toda tu familia. Quisiéramos hablar más, la conciencia está que nos saca de las mechas. En mi caso es complicado que lo haga, pero pues ya toca alistarnos para el próximo episodio más de Goticas de Amor por la familia, de la familia, en la familia y para la familia, y todo de aquí para allá. No olviden compartir este episodio a su familia, vecino, compañero de trabajo, de la universidad, para que él también pueda ser enseñado y tenga esta herramienta. Y regálenos su like. Dios les bendiga mucho.